El mapa energético global es parte de los análisis y las discusiones que solemos tener en cada una de estas ediciones de Brújula Internacional, sobre todo en este 2026 que hemos visto cómo precisamente grandes cambios geopolíticos se han dado puntualmente en el hemisferio que involucran a Venezuela. Sobre este tema vamos a seguir conversando porque al margen de la reforma de la ley de hidrocarburos también es oportuno hablar de la situación petrolera de Venezuela, que también lo hemos comentado y lo hemos analizado aquí, y oportuno también hablar de la relación energética entre Venezuela y Estados Unidos, hacer un histórico de lo que ha sido esta relación, y por eso esta tarde recibimos en el estudio al profesor Rafael Quiroz, economista petrolero, analista de la casa, siempre nos ayuda a comprender estos temas. Profesor Quiroz, qué gusto. Gracias, muy amable a ti, Nastacha, por una invitación más. Gracias a usted. Muy amable de su parte. Gracias a usted por estar aquí. Bueno, se está discutiendo mucho, se sigue discutiendo mucho la ley, la reforma de la ley de hidrocarburos, ya fue aprobada y esto implica muchísimas cosas para el sector petrolero del país y para distintos sectores en general para la economía venezolana. Pero hablar de la relación entre Venezuela y Estados Unidos es importante, el principal socio de Venezuela en este sentido, revisar, hacer un histórico de lo que ha sido esta relación para llegar finalmente a entender este cambio que está dando el Ejecutivo Nacional. Sí, bueno, afortunadamente la relación entre Venezuela y Estados Unidos en términos energéticos y petroleros específicamente, ha sido permanentemente excelente o buena, diríamos, a excepción de los 10, 12, 15 años que comprendieron entre el año 2004 hasta el 2016, 17, unos 10, 12, 14 años, donde no se vendió ninguna gota de petróleo para Estados Unidos. En verdad, ahí estuvo suspendido cuando Chávez, en una óptica bastante interesante de lo que es el mercado, la diversificación de mercados. La verdad que Venezuela venía encasillada solamente prácticamente en enviar todo el petróleo que producía Venezuela hasta el año 2004-2005, enviarlo para Estados Unidos. Eso va en contra de lo que es la diversificación de mercados. Entonces, la economía petrolera tiene dos opciones o dos modalidades para diversificar mercados. La primera es reuniendo tantos clientes como sea posible, o mejor dicho, enviando petróleo a tantos países como sea posible, y no encasillarse en uno o en solamente dos o tres países. En este sentido, Chávez se fue por esa modalidad de diversificar mercados. La segunda opción que tú tienes para diversificar mercados es haciendo toda una ampliación, variación, heterogeneidad de lo que son los productos petroleros. Es decir, entre más derivados del petróleo envíe, entre más crudos incluso de diferentes categorías envíe, desde liviano, mediano y hasta pesado, usted puede comercializar y tenga toda una gama de productos para vender, derivados y productos intermedios al mercado, mejor aún. Esa es la segunda variedad, o mejor dicho, la segunda modalidad de diversificar mercados. La política petrolera de Chávez se dedicó solo a la diversificación de mercados en torno a tener una gama o una variedad de destinos sus productos. Fue el caso de que a Estados Unidos se dejó de enviar petróleo a partir del 2003, 2004. Después del paro petrolero y después del golpe petrolero se empezó a enviarse a China, con varios países de Latinoamérica, porque se creó Petroamérica, se creó Petrocaribe, se le envió a todos los países prácticamente bajo de México hasta al sur del Río Grande hasta la Patagonia. Se empezó a enviar a diversas islas o países, islas del Caribe también,
y alguna que otra a África también, a Asia también. Entonces, bueno, y nosotros quitamos toda relación de venta de petróleo con Estados Unidos. Eso es bueno decirlo porque en estos días o estas semanas que hemos estado discutiendo sobre la reforma a la ley de hidrocarburos que usted señala, no se ha dicho eso, no se ha recordado eso. Es bueno saber, o es bueno recordar que nosotros sí dejamos de venderle petróleo a Estados Unidos por más de 10 años, por más de una década. Pero bueno, en todo caso la relación ha sido excelente, diría yo, porque aquí llegaron las transnacionales a finales del siglo, cuando empezaron a llegar a finales del siglo antepasado, y sobre todo en los 20 primeros años del siglo pasado, empezaron a llegar las transnacionales, las principales, las que tienen mayor capital, y eran empresas norteamericanas, como la Shell, la Exxon, la Gulf, la Chevron, etc. Ellas integraban parte del grupo de las 7 hermanas, o las 7 grandes, que nacieron a raíz del acuerdo de Ashnakari, que se firmó en agosto de 1928 en Escocia. Allí las grandes transnacionales del petróleo se repartieron el mundo petrolero, por decirlo así, pues. Yo hago analogía un poco con lo que fue la conferencia de Yalta, que se hizo en agosto de 1945, la última de las 3, donde los 3 grandes países que triunfaron en la guerra, Rusia, Estados Unidos y la Gran Bretaña, se repartieron el mundo allí cuando se reunieron los 3 grandes, Churchill, Roosevelt y también Stalin, ¿no? Eso pasó, pero en términos petroleros, en el acuerdo de Ashnakari. Y a partir de allí, las 7 grandes, llamadas también 7 hermanas, o las 7 mayores, fueron controlaron todo el mercado petrolero, lo que llamamos la cadena de valor, lo que ya se llama también en economía petrolera la fase de la industria petrolera: exploración, producción, refinación, transporte y comercialización. Ellas lograron dominar prácticamente el 78% de toda la diversificación o toda la cadena de valor de la industria petrolera internacional. Llegaron a controlar producción, controlaron refinación y controlaban precios también. Pagaron los precios míseros que en esos momentos se pagaban por el petróleo. Cuando los países petroleros trataban de alzar los impuestos para que ellos tributaran más al Estado por concepto de la producción petrolera y de la exportación petrolera, ellos hacían que bajaran el número de barriles en producción, que en verdad era el mismo o era mayor, pero falsificaban, adulteraban cifras, informes, maquillaban informes y, bueno, manipulaban todo a su antojo, imponían gobiernos prácticamente, apoyaban dictaduras, imponían dictaduras también, etc. Bueno, eso fue todo un desastre, por decirlo así, donde las transnacionales se impusieron. Eso fue así hasta 1960, cuando empieza a disminuir la fuerza de las 7 grandes, que fue cuando el 14 de septiembre de 1960 se fundó en Bagdad, se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que la integraron sus fundadores 5 países: Arabia Saudita, Venezuela, Irak, Irán y Kuwait. Y básicamente se le dio la autoría intelectual, por decirlo así, a 2 grandes hombres, 2 grandes petroleros, que era el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, el jeque Al-Tariki, y aquí el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, que era el ministro de Petróleo de Venezuela en el periodo de Rómulo Betancourt. Entonces, allí la cosa se trastocó un poco
se empezaron el mundo petrolero no fue el mismo. La OPEP empezó a hacerse sentir, no tanto como lo hizo a partir de 1974, apenas pasó Yom Kippur, que arrancó el 5 de octubre de 1973, y bueno, esto dejó unas secuelas y unos efectos interesantes, positivos, otros dicen que perversos, pero en todo caso estremeció el mundo del petróleo y a partir de allí es lo que yo en uno de mis libros llamo de que la OPEP alargó sus pantalones. Esa gran crisis que fue producto, repito, en el último trimestre de 1973, se llamó, se le dio también la connotación, el nombre para los efectos petroleros del primer shock petrolero. Y es la crisis más importante de toda la cadena de crisis petrolera, que van 8 o 9 ya, desde la que nació con el canal de Suez en 1956 hasta nuestros días. Ese elemento de importancia capital lo toma, es el primer shock petrolero y la tercera crisis, era la tercera crisis mundial del petróleo, que tuvo como protagonista los países árabes, la OPEP y Estados Unidos en otro bloque. Profesor Quiroz, vamos a hacer una pausa en esta conversación, este recorrido que estamos haciendo precisamente. Comenzamos por las relaciones energéticas, petroleras entre Estados Unidos y Venezuela para ir avanzando sobre todo también en el marco legal para llegar a esta reforma de la ley de hidrocarburos y que implica un análisis que hemos hecho a lo largo de todos estos días. Conversamos con el profesor Rafael Quiroz, economista petrolero. Al regreso seguimos ahondando mucho más en este tema.